Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Gurudeva ki jai, Guru Maharaj ki jai. Llegó Triadish también, todo listo para la lectura. Muy reverencias, madre. Reverencias, Prabhu, reverencias a todos. Canto tercero, capítulo 14. Diti queda embarazada al atardecer. Llegamos al texto 25. Ahí, vamos a ponerlo en el chat. Por favor. Texto 25, hablando del señor Shiva con su característica. Entonces, bueno, ayer, como mencionaba Lakshmana, tocamos estos temas esa aula de aprendizaje tan importante que son las relaciones. Entonces, muchas veces se dice en el Srimad Bhagavatam que la mujer tiene que estar protegida, ¿verdad? Por el esposo, por el hijo, pero vemos que también el hombre tiene que estar protegido por una buena esposa o por sus votos en su ashram correspondiente, ¿verdad? Protegido por la esposa o por el maestro espiritual, por el servicio devocional. Y se hace énfasis en la importancia de tener una buena pareja. Incluso para pareja gay, los maestros explican que es importante estar con una pareja fija para estar enfocado. Srila Prabhupada una vez también le dijo a una de sus discípulas que se iba a casar con un devoto, que en ese caso ella era la guru que lo tenía que guiar porque él era un devoto más nuevo. Entonces, por eso, para entender el Srimad Bhagavatam, tenemos que tener esa conciencia como almas espirituales, no identificarnos tanto con el cuerpo, porque eso nos va a crear situaciones del ego y etcétera. Y pues eso, entonces vemos que todos necesitamos esa protección dependiendo en el ashram en que estemos. ¿Comentarios al respecto? También llegó Sri Raghunatha. Ki jai. Mancha kalpa tarubhyascha Kripa Sindhuvya y Vacha. patitanam. Papanelio. Jai. Aquí haciendo un pequeño resumen de cómo es bueno tener relaciones con las personas que nos ayudan a cumplir nuestra meta del servicio devocional, nuestra marcha progresiva en la vida espiritual. Entonces, bueno, estamos ya en la fase donde, en este pasatiempo, donde se da mucha importancia a la hora de la procreación. De hecho, Srila Prabhupada en todas las escrituras hace mucho énfasis en eso, ¿no? En el samskara, cómo prepararse para tener, eh, dar llegada a las buenas almas que ayuden la humanidad, si uno puede procrear. Y si no, si uno tiene una relación que no se procrea, pero tener fijo la meta del camino espiritual. Y aquí también vemos, entonces estamos ya con el señor Shiva, y también vemos que hay que darle entrada a las almas, tal vez no muy elevada, y de eso se encarga el señor Shiva, por eso él es el más grande de los Vaishnava por su compasión. Bueno, aquí seguimos viendo entonces, leyendo sobre sus cualidades. Y ayer llegamos al texto 25. El cuerpo de Shiva es rojizo y carece de impureza, pero está cubierto de cenizas. Su cabello está polvoriento
debido al remolino de polvo del crematorio. Es hermano menor de tu esposo y ve mediante sus 3 ojos. ¿Hay algún comentario o seguimos con el texto 26? Triadish, ¿quieres empezar la lectura? Claro, con mucho gusto. Jai. Texto 26. Na yasya loke swajanaha parva na tonata kachit vigarhyayaha vayambratairya charana pidi vamam asas mahe jambata puktavogam. Shiva no considera a nadie en pariente suyo y a pesar de esto no hay nadie que no esté conectado con él. No considera a nadie muy favorable ni abominable. Adoramos respetuosamente los remanentes de su alimento y hacemos voto de aceptar lo que él rechaza. Kasyapa hizo saber a su esposa que el hecho de que Shiva fuese su cuñado no debía darle ánimos en su ofensa contra él. Kasyapa le previno de que en realidad Shiva no está conectado con nadie, ni nadie es su enemigo. Como él es uno de los 3 controladores de los asuntos universales, es ecuánime con todos. Su grandeza es incomparable porque es un gran devoto de la suprema personalidad de Dios. Se dice que entre todos los devotos de la personalidad de Dios, Shiva es el más grande. Así, los remanentes de alimento que él deja, otros devotos lo aceptan como Mahaprasad, es decir, un gran alimento espiritual. Los remanentes de los alimentos de alimento ofrecido a Krishna se llaman prasad, pero cuando el mismo prasad lo come un gran devoto como Shiva, se llama Mahaprasad. Shiva es tan grande que no se preocupa de la prosperidad material que nosotros tanto deseamos. Parvati, que es la personificación de la poderosa naturaleza material, está completamente bajo su control. Como esposa suya, y a pesar de esto, él no la utiliza ni siquiera para construir una casa donde vivir. Prefiere quedarse sin refugio y su gran esposa también accede a vivir humildemente con él. La generalidad de la gente adora a la diosa Durga, la esposa de Shiva, para obtener prosperidad material. Pero Shiva la ocupa en su servicio sin deseo material. Simplemente aconseja a su gran esposa que, de todas las variedades de adoración, la adoración a Vishnu es la más elevada y que superior a esta es la adoración a un gran devoto o cualquier cosa relacionada con Vishnu. Jai. Se dice que al señor Shiva y a su esposa Parvati, que también es Kali, les gusta muchísimo el prasada del señor Vishnu. Por eso el famoso pasatiempo de cuando bueno, Narada Muni pudo conseguir Mahaprasada de la diosa de la fortuna del plato del Señor Supremo y le compartió un poco. Y Narada Muni le dio un poquito al Señor Shiva. Ese es un resumen de la historia, pero esa es una historia muy hermosa y también Nandini es una obra de teatro muy, muy bonita. Entonces, que Nandini es la directora de teatro aquí del Bhakti Center. Entonces, finalmente el señor Shiva consiguió un poco de Mahaprasada y al probarlo se volvió loco de éxtasis.
Y la diosa Parvati le dijo, pero ¿cómo no me guardaste ni un poquito? Qué desconsiderado, estaba furiosa. Entonces ella decretó que todo el prasada que sale del templo de Jagannath primero tiene que pasar por su templito de Durga Devi y de ahí tiene que ser repartido a todo el mundo. Porque en otras era el Mahaprasad era algo exclusivo del mundo espiritual, pero ella lo abrió para que todas las entidades vivientes puedan comer lo remanente del Señor y purificarse. Entonces eso muestra la actitud de Shiva y Parvati de gran compasión con todas las almas condicionadas. Y pues él puede ver todo. Por eso mismo si se querían esconder para tener relaciones, él igual podía verlo todo. Y él tiene esa característica que se enoja muy fácilmente porque pues sus devotos son un poco malandros, pero también se le pasa el enojo muy, muy fácilmente, muy rápidamente también. Él se calma muy rápido. Pero bueno, todas esas historias tan trascendentales son como enseñanzas, ¿verdad? Para nosotros. Eh, ¿Qué más decir? ¿Vamos a seguir leyendo o tienen alguna duda? Eh, para completar la historia, corrígeme si yo lo oí mal. Y entonces fue a pedir un poquito de Mahaprasada en el mundo espiritual, pero dijeron no, eso no se te puede dar. Es algo muy, muy ah, íntimo y muy delicado. Y dice, Ese es no, Narada Muni, ¿verdad? Narada Muni. pero yo voy a hacer austeridades hasta que me den un poquito. Dice, no, tranquilo. Va después en Kali Yuga, va a aparecer el Mahaprasada en forma de misericordia para todas las personas. Así que solo ten paciencia. Y hoy día estamos viviendo esa misericordia con Chaitanya Mahaprabhu, que nos trajo el Mahaprasada directamente del mundo espiritual como misericordia. Los santos nombres del Señor. Hare Krishna. Jai, Hare Ya. Krishna. Seguimos, verso 27. Seguimos. Ah, sí, una cosita, las características de un gran devoto. Señor Shiva tiene todas esas características, ¿no? Claro. Por eso Sí, es es el... muy humilde. Mira, dice aquí Srila Prabhupada, le da opulencia material, pero él es muy renunciado, como que. Son características. Cualquiera pensaría, claro, como es la deidad adorable de ciertos rascaleros, me acuerdo de este término, parecería como que él tuviera ese tipo de comportamiento, ¿no? Y no es así, él es un devoto ideal. Y por eso aquí está recomendando la adoración a Vishnu como el único objetivo. Y ocupa a su esposa en tal adoración. Sí, en realidad la característica de alguien muy caritativo es que también no está pegado a la opulencia, ¿verdad? Porque es muy fácil ser muy generoso cuando uno es un multimillonario, claro, ahí das millones y te quedas con un montón. Pero cuando uno está desapegado de la opulencia, su caridad, su ayuda es aún más valiosa, ¿no? Mm. Completamente de acuerdo. Los políticos no son tan misericordiosos. Ellos reparten la plata de otros y se quedan con gran parte de eso. Pobres. Texto 27. Aurora dice, das todo lo que tienes. Sí, Mm. Ah, sí, 27. 27. Yasyanavadya charitam maniso manisino grinanti avidyapatalam vitsavaha nirastasam yati sayopi yat swayam visachacharyam acharyarat gatishatam. Aunque no hay nadie en el mundo material que sea igual ni más grande que Shiva, y aunque su carácter intachable sirve a las grandes almas de ejemplo a la hora de demoler la masa de ignorancia,
Aún así, él se mantiene como si de un diablo se tratara a fin de dar la salvación a todos los devotos del Señor. Significado. Las características incivilizadas y diabólicas de Shiva nunca son abominables, porque él enseña a los devotos sinceros del Señor cómo practicar el desapego del disfrute material. Recibe el nombre de Mahadev, el más grande de los semidioses, y nadie le iguala ni supera en el mundo material. Es casi igual a Sri Vishnu, aunque siempre se relaciona con Maya, Durga. Está por encima de la etapa de relación de las modalidades de la naturaleza material, y aunque se encarga de las personas diabólicas influenciadas por la moralidad de la ignorancia, tal compañía no le afecta. Hasta ahí el verso. Como dices tú, Triadish, otra gran característica. Todos nos dejamos influenciar por la mala compañía, pero el señor Shiva solo da la buena asociación, la buena relación. No se deja afectar. Mahadeva Sambho. Jai. Texto 28. Ujú. Hashantiyasya charitam hi durbagaha swatman ratasya vidusaha samitam yarvastramalyavara nannelule panaeha swavojanam swatmatayopalalitam. Traducción: las personas desafortunadas y necias, sin saber que está ocupado en su propio ser, se ríen de él. Semejantes necios se ocupan en mantener el cuerpo, que es comida para los perros, con vestidos, adornos, collares y ungüentos. Significado: Shiva no acepta nunca ropajes lujosos, collares, adornos ni ungüentos. Pero los adictos a la decoración del cuerpo, que es en última instancia comida para los perros, lo mantienen con gran lujo, como si del ser se tratara. Ese tipo de personas no comprenden a Shiva, pero se dirigen a él para conseguir lujosas comodidades materiales. Hay dos tipos de devotos de Shiva. Una clase es la de los materialistas safios. ¿Alguien sabe qué es materialistas safios? No, safios. El Google, pero Más tardecito. Que quieren de Shiva, que quieren de Shiva únicamente comodidades para el cuerpo. Y los de la otra clase desean ser uno con él. En su mayor parte son impersonalistas y prefieren cantar Shivoham, yo soy Shiva, o tras liberarme, tras liberarme, seré uno con Shiva. En otras palabras, los karmis y yanis son generalmente devotos de Shiva, pero no entienden apropiadamente el verdadero propósito que él tiene en la vida. A veces, supuestos devotos de Shiva le imitan usando intoxicantes venenosos. Shiva, en cierta ocasión, se tragó el océano de veneno y su garganta pasó de este modo a ser azul. Los Shivas de imitación intentan seguirle entregándose al consumo de venenos y de esta manera se destruyen. El verdadero propósito de Shiva es servir al alma del alma, sí Krishna. Su deseo es que todos los artículos lujosos, como hermosos vestidos, collares, adornos y cosméticos, se entreguen solamente a Sri Krishna, porque Krishna es el verdadero disfrutador. Personalmente, se niega a aceptar esos objetos lujosos porque están destinados únicamente a Krishna. Sin embargo, como no conocen este propósito de Shiva, las personas necias o bien se ríen de él o bien tratan infructuosamente de imitarle. Hasta ahí el verso.
Sí, por eso se explica que Shiva se complace mucho más cuando ve que se adora al Señor Supremo de que cuando lo adoran a él mismo, porque pues él es su deseo, ¿no? Encaminar a las almas hacia la verdad absoluta. Texto 29. Jai. Brahmadayo yat krita shetupala yat karanam vishwan idam chamaya agnacha kariyasya pichara aho vivum nas charitam vidam vanam. Semidioses como Brahma siguen también los ritos religiosos que él observa. Él es el controlador de la energía material que causa la creación del mundo material. Es grande y, por lo tanto, sus características diabólicas son simplemente una imitación. Significado. Shiva es el esposo de Durga, el controlador de la energía material. Durga es la personificación de la energía material y Shiva, al ser su esposo, es el controlador de la energía material. Él es también la encarnación de la modalidad de la ignorancia y una de las tres deidades que representan al Señor Supremo. Como representante suyo, Shiva es idéntico a la personalidad de Dios. Es muy grande y se renuncia a todo disfrute material. Es un ejemplo ideal de cómo hay que estar desapegado de lo material. Por lo tanto, hay que seguir sus pasos y estar desapegados de la materia, no imitar sus actos extraordinarios como beber veneno. Oye el verso. Por eso le ofrecen alcohol, marihuana, etcétera, sustancia así intoxicante, pensando que, bueno, como él tomó el veneno, entonces nosotros también somos sus seguidores, podemos tomar de todo. Pero bueno, de alguna manera, igual si le dan reverencias a él, poco a poco todos se van purificando. Pero obviamente Texto. así es Sí, sí, Maya. sí. La ilusión. ¿Qué dice Aurora? Zafíos, el plural de zafio, que es un adjetivo para describir a una persona grosera, tosca, sin modales o sin tacto. Gracias, Aurora. Sí, Wow. nunca había escuchado esa expresión. Un auténtico safio. Suena a zafiro, pero es muy diferente. No hay nada que ver. Sí, bueno, eso está en el inglés, pero qué forma de utilizar el idioma gramaticalmente tan delicado, tan fino. Eh, bueno, esta es una lengua romance proveniente del latín como el italiano. Y bueno, no usamos, es tan rico el idioma que hay palabras que no las usamos comúnmente. Comúnmente. Y sí, la Prabhupada es, pero alguien tan hábil, ¿no? Tan experto en utilizar las palabras tan apropiadas como Safio, ¿no? Y así también era una de sus características, las características de su maestro espiritual, Bhaktisiddhanta Saraswati, que aunque el inglés no era su lengua materna, hablaba con una fluidez y es lo que el inglés solo tiene 4.000 palabras. Usaba términos que muchos de los ingleses se quedaban todavía así pensando como nosotros. ¿Y qué nos dijo y de qué se trataba eso? Eh, de eso nota la calidad de escolásticos que eran, ¿no? Que son. Sí. Muy bien. Entonces, el señor Shiva seguimos viendo muchas cualidades de él. Su apariencia puede parecer de un hippie totalmente zafado, pero en realidad es parte de su renuncia, ¿no? No le importa la imagen externa.
Él, con su ejemplo, muestra todas sus cualidades. Texto 30. Maitreya Uvacha Saivam Samvidite Vartra Mananto Nantitendriya Ya Graha Basovra Meser Prisaliva Gatatrapa. Maitreya dijo, Diti fue así informada por su esposo, pero Cupido la incitaba a conseguir satisfacción sexual. Agarró las ropas del gran sabio Brahmana como una desvergonzada prostituta pública. Significado. La diferencia entre una esposa casada y una prostituta pública es que una restringe su vida sexual de acuerdo con las reglas y regulaciones de las escrituras, mientras que la otra no sigue restricciones de su vida sexual y únicamente se guía por el fuerte impulso sexual. El gran sabio Kashapa, aunque muy iluminado, cayó víctima de su prostituta esposa. Así es la poderosa fuerza de la energía material. Ahora Podemos para, decir fundamental, ¿no? sí, ahora para entender ese texto tenemos que recordar todos los textos anteriores, llegar a este punto donde, pues, ellos como pareja se entregaron a esa relación sexual, pero muy condescendiente, porque recordemos que mismo Srila Prabhupada mencionó anteriormente que Diti en realidad lo que quería era tener hijos, ¿no? No era por una situación lujuriosa. Y el gran sabio la aduló porque también él quería entrar en esa relación, porque de alguna manera, de algún lado tenía que venir estos dos gran demonios, ¿verdad? En participar de su pasatiempo. Entonces se creó toda esta escena muy romántica, muy, pues, emocional también. Eduardo. Por eso es muy importante eh, adquirir cierto tipo de cualidades, ¿no? Y se nos recomienda, y eso yo lo tomo como una norma que es importantísima, el trato entre los devotos y devotas, y los devotos con el mundo en general, ver con tanto respeto a las mujeres, para eso lo llamamos madres. Pero no que se vuelva así como decir madre, como si ya es algo que no constituyera algo tan importante. Más el hecho de verles como una madre es para que este respeto no sea de una inclinación de deseo lujurioso. Y las mujeres así se dirigen a los hombres como Prabhu para mantener este respeto y esta diferencia. No es que haya una guerra ni una competencia, sino un respeto para poder interactuar sin que la naturaleza material, aquí representada por Durga, nos haga víctimas de verdaderos colapsos, como estábamos leyendo ayer, y había muchas opciones sobre cuando nos casamos y los fracasos y las personas y lo que pasan, y surge todo con este deseo, ¿no? Que tendremos que de alguna otra manera tratar de controlarlo, la mejor de las casas, bien, de las causas, viendo a las personas como superiores a nosotros. ¿Qué más superior que una madre? ¿Qué más superior que un padre? Muchas gracias. Sí. Lo que pasa es que al comienzo, cuando empezó Srila Prabhupada en el movimiento, él llamaba a todos Prabhu, a la madre también. Hay muchas cartas donde él decía Malati Prabhu, Yamuna Prabhu, porque Prabhu significa maestro, pero también significa seguidores de Prabhupada. Entonces, no es algo novedoso que ahora las devotas mayores, discípulas de Prabhupada, se le dice Prabhu. Es algo que ya venía desde la época de del comienzo del movimiento. Pero sí, también Srila Prabhupada dijo, para que haya más respeto a las devotas, se le puede decir madres. También se usa el término Mataji, que yo no lo recomiendo porque mata
no es una palabra en español muy inspiradora, ¿verdad? De eso me llamó la atención cuando llegué al templo primera vez que todo decía mata, mata, entonces. Pero sí uno puede decir madre, puede decir devota, o de todas maneras sí, fundamentalmente es la actitud de respeto para todos. Pero el G le da ternura, ¿Perdón? como el G le da Ah, ternura. Por ejemplo, cuando decimos grumata, es como que grumata, ¿no? Y cuando es grumata G es como de cariño, sí, pero en para la el caso persona de... nueva que digas Guru Mata suena raro. Es como lenguaje muy para devotos, ¿no? Para Bueno, tener. entonces, ¿cómo me debo referir con los devotos No, cuando pero hablo de mi tú Guru sí, Mataji? porque yo estoy hablando de la persona nueva. No, 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 sí, pero si digo algo de que Guru Mata, entonces como que, entonces, ¿cómo digo? La Guruji, no No, puede sé, decir la esposa de mi guru. está muy largo. Bueno, pues es como mi guru también. Guruma. Guru Ma, eso. Guruma. Buena idea, más corto. Ujú. Muy bien, vamos a seguir. Ah, ¿Qué pasó uno aquí más. en esta escena Ujú. así descontrolada, pero al mismo tiempo trascendental? Recordemos que el Srimad Bhagavatam es para entenderlo en nuestro día a día y en la situación real del mundo material. Entonces, texto 31. Sa viditwata var yayas tan nirvandam vikarmani natvadistayadahashi tayotapa viseshahi. Significado: entendiendo la intención de su esposa, se sintió obligado a ejecutar el acto prohibido y, de esta manera, tras ofrecer reverencias al adorable destino, se acostó con ella en un lugar apartado. Significado: al parecer, según las conversaciones de Kashyapa con su esposa, él era un adorador de Shiva y aunque sabía que Shiva no estaría complacido con su acto prohibido, el deseo de el deseo de su esposa lo obligó a actuar. Así pues, ofreció sus reverencias al destino. Sabía que ciertamente el hijo que naciese de aquella relación sexual tan a destiempo no sería un buen hijo, pero no pudo protegerse porque estaba demasiado comprometido con su esposa. Sin embargo, en un caso parecido, cuando Thakura Haridas fue tentado por una prostituta pública en la oscuridad de la noche, él evitó la tentación gracias a la perfección de su conciencia de Krishna. Esa es la diferencia entre una persona consciente de Krishna y las demás. Kasyapa Muni era una persona de gran cultura e iluminación y conocía todas las reglas y regulaciones de la vida sistemática, pero fue incapaz de protegerse del ataque del deseo sexual. Thakura Haridas no nació en una familia de brahmanas, ni tampoco él era brahmana, pero pudo, a pesar de todo, protegerse de aquel ataque gracias a que era consciente de Krishna. Thakura Haridas solía cantar el santo nombre del Señor 300,000 veces al día. Hasta ahí el texto. Sí, a veces pensamos que en Satya Yuga, en las otras eras, había más religiosidad, y es cierto, pero eh, mismo vamos a ver como los cuatro Kumara y estos sabios, hasta el mismo Sukadeva Goswami, tenían más una visión impersonalista de la filosofía apegado a los Vedas. El Bhakti se manifiesta más aquí en Kali Yuga. Entonces, por eso se hace esta diferencia, ¿no? Que eran devotos de Shiva.
Hola Eduardo. Entonces, Pero bueno, madre, esa es la diferencia con Haridas Thakur. Claro, Haridas Thakur se dice que es el señor Brahma en encarnación en Kali Yuga, también Prahlad Maharaj, son encarnaciones compartidas. Entonces, como Vaishnava, a través del Bhakti, del santo nombre, aparte él no estaba ahora en un servicio de Prajapati, de procrear. Entonces, pero se ve la fuerza del Bhakti ¿no? que te puede proteger de todos los ataques de los sentidos descontrolados. Perdón, Triadish, si vas a mencionar algo. si podría un poco a expandir un poco, porque vemos en el caso de grandes personalidades que aún con mucho conocimiento espiritual, por complacer a su esposa, tuvieron relaciones sexuales en momentos no correctos o en situaciones no correctas, más por el deseo de la esposa, que bueno, parecería como que es tan importante que la mujer sea tan espiritualmente elevada como el hombre para poder saber qué es lo que está bien o qué está mal, porque el sabio, aún sabiendo que era inapropiado, complace a su esposa y de ahí surge verdaderos demonios. Eh, ¿Cómo es que no se refrenó Kashyapa Muni? Estamos hablando de ah, una eminencia. Sí, por eso, bueno, aparte que cuando estudiamos en el Bhakti Vaibhava, mismo Srila Prabhupada menciona en los significados anteriores que él no es que le dijo no, él empezó a glorificarla, como a jugar con ella, con la esposa. Eso indica que él también quería. Pero siempre hay ese juego, Mm. ¿verdad?, entre las parejas y mucho también entre los devotos y devotas también, de que no fue tu culpa, no es culpa tuya y tú me... O sea, son un poco de juegos basados también en el apego, en el amor y también la influencia de las modalidades. Pero de alguna manera nadie es víctima de nadie, en el sentido que este, vemos muchos grandes sabios, y por eso está la comparación, muchos grandes sabios que con mucha práctica espirituales, pero después llega la apsara y se caen, ¿no? En Maya, ¿por qué? Porque no están todavía en la etapa del bhakti, del amor puro. Entonces, de alguna manera, todavía hay esos deseos materiales. Es una bonita forma de comprender. No, también quería, es verdad. Por eso accedió. Claro, solo que sí, claro que Que sí. deshace un poco el asunto, ¿no? La culpa de la pobre mujer. No, no, él estaba también en ese mismo humor, Por eso, seducido. si te fijas también acá en el significado, dice ofrecer reverencia al adorable destino. No es que dijo este destino, porque el destino es el resumen de nuestro deseo, pero al adorable destino, ¿no? Como que, bueno, mi esposa se puso en malla y me obligó. Pero analizándolo así con los maestros de Bhakti Vaibhava y también Srila Prabhupada mencionó eso en un significado al comienzo, que él no le dijo, no, no se puede hacer ahora, ¿qué te pasa? Empezó a glorificarla, a jugar con ella y entonces, bueno, hay que tener así ese sentido común y eso nos hace ver que también los grandes sabios y las grandes yogini, porque Diti, lo vamos a ver después, es una gran devota, muy elevada también. No le quiero adelantar, pero entonces ahí hay un, Srila Prabhupada da énfasis, la cooperación en el avance espiritual. Entonces, de alguna manera, los dos están cooperando en ese pasatiempo y también mostrando también sus deseos normales de las parejas, ¿no? Cuando uno necesita, el otro también la apoya y después por ahí se echan la culpa, se pelean o lo que sea. Pero pienso que hay que tomarlo también como parte de la energía del mundo material. Interesante. Lo que,
Cuando vamos a estudiar más adelante esa relación entre Kardama Muni y Devahuti, vemos la importancia para el avance espiritual de conocer también nuestros deseos y expresarlo al Señor y vivirlo para poder seguir después en el camino, ¿no? No taparlos, como que. Entonces, claro, una visión machista puede decir, ah, Diti, mira la mujer prostituta, pero esa es una explicación muy simplista y muy basada en el cuerpo y la identificación con el ego falso. Uno tiene que tener, para entender el Srimad Bhagavatam, primero tener esa visión que no somos el cuerpo y ver siempre la enseñanza, ¿no? No ponerse en los bandos, ay, que si no, pues todo se contamina con el concepto material. ¿Cómo ves, Triadish? Sí, sí, completamente de acuerdo. Agradecido porque hoy día he sido iluminado. He cambiado, he Srimad cambiado. Bhagavatam Ki Jai. Sí, sí. Sí, mucho de esa conceptualizada, porque justamente lo estaba, creo que basando bajo mis propios parámetros y claro, completamente ilusionado. Y la razón real de toda esta situación es para mostrarnos cuán fácil es caer presa a una elevada supuesta posición, ¿no? Y debemos estar muy cautelosos de eso. Y mientras más cantemos como Haridas, porque aquí nos está mostrando el ejemplo, Srila Prabhupada, de una persona en conciencia de Krishna que pudo decir no el momento de realizar la actividad inescrupulosa, de cualquier forma, de cualquier cosa, ¿no? Porque no solo el acto sexual creo que ya es la última rueda del coche, por decirlo así, pero hay tantas otras cosas antes de ofender, antes de hablar mal, antes de criticar, antes de robar, antes de pelear o antes de cualquier otra cosa decir no, no. Y es la única forma de estar preparados cantando apropiadamente los santos nombres. Y mientras más lo hagamos, más protegidos estaremos. Sí, y nuestros maestros siempre dicen, la caída es normal y puede ser cotidiana, pero lo importante es levantarse y querer mejorar. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, tenemos que ser cuidadosos de que nuestra comunidad no sea así una situación cruel de juzgar y tratar de aparentar algo que no es y tener mucho miedo de la opinión pública, de los demás devotos y devotas. Ser auténtico es el primer paso para la vida espiritual y después cuando convivimos con sinceridad, entendemos que todos tienen los mismos retos y desafíos y entonces es un camino muy importante, ¿no? Es parte de la relación del camino espiritual también, revelar la mente, escucharnos, enfrentar los desafíos con empatía juntos y así, porque si no, después a veces cuando no somos así muy conscientes de nuestras necesidades, después sucede que a veces están situaciones de grandes maestros que caen de su posición por no haber enfrentado esas necesidades que también los grandes sabios necesitan a veces vivir para como perder el realizar, ¿verdad? Que no es nada importante, que no tiene ya más atractivo. Como Haridas Thakur. Pero eso es todo de gradual, o, pues, y todos los caminos son respetuosos. Entonces leemos el 32. Tal vez alguna madre que han llegado, que tome la posta. Bueno, hasta que aparezca alguien, voy a cantar. Yo estoy enferma de la garganta. Sí, Oh, está bien, Draupadi. Hay Triadish lee muy bonito y si hay algún voluntario nos avisa. sí, para participar todos, ¿no? De alguna forma.
Aunque también oír es el Sí, ujú, mejor forma de servicio devocional. claro, todos están participando. Sí, Estamos aprovechando que lees bonito y sigues muchas diciendo. gracias. Ok. Texto 32. Atopas prishyasa lilam pranang ayam yavat yataha Dhyayayam jayapa virajam brahma jyotiha sanatanam. A continuación, el brahmana se bañó en el agua y controló su habla con la práctica del trance, meditando en la refulgencia eterna y cantando para sus adentros los santos himnos Gayatri. De la misma manera en que hay que bañarse tras utilizar el retrete, hay que asearse con agua tras la relación sexual, especialmente si se hace en un momento prohibido. Kasyapa Muni meditó en el Brahmayoti impersonal cantando el mantra Gayatri para sus adentros. Cuando se canta un mantra védico de labios para adentro, de manera que solo el que canta lo puede oír, se llama japa. El canto se llama japa. Pero cuando esos mantras se cantan en voz alto, se llama kirtan. El himno védico, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, se puede cantar de dos maneras: suavemente para uno mismo o en voz alta. Por lo tanto, recibe el nombre de Mahamantra, el gran himno. Parece ser que Kashyapa Muni era un impersonalista. Si se compara su personalidad con la de Thakura Haridas, como ya antes expuso, queda claro que el personalista es más fuerte en controlar los sentidos que el impersonalista. En la Bhagavad Gita se explica esto como param dristva nivartate, es decir, las cosas de más bajo orden se dejan de aceptar cuando se está situado en una posición más alta. Se supone que tras bañarse y cantar el Gayatri, la persona está purificada, pero el Maha Mantra es tan poderoso que se puede cantar en voz alta o baja o en cualquier condición y protege a la persona de todos los males de la existencia material. Sí, acá la diferencia es el impersonalista, el yogi que hace muchas austeridades, controla su sentido con la represión, mientras el devoto controla su sentido con el gusto superior, haciendo servicio, ocupándose en actividades de servicio a la humanidad. Entonces ese gusto superior le hace perder el interés por las otras cosillas de los sentidos que siempre están ahí pidiendo y pidiendo el descontrol. Entonces esa es la clave del verdadero control de los sentidos, ocupar los sentidos en servir al Señor Supremo y en servir a todas las entidades vivientes. Te da una felicidad y un gusto superior que te olvidas de las demás cosas, hasta después te parece raro todo, tanta atracción, no sé, por comida no prashada y por las demás tendencias, ¿no? Unas papitas fritas. Ah, esa es una malla terrible, las papitas. Pero bueno, se pueden ofrecer la papita. Me vino Aunque enseguida. es mejor para el hígado tratar de evitar. Pero sí, entonces el control de los sentidos basado en la represión es, o sea, basado en el rechazo, es igual que la atracción. Si hay rechazo y represión de los sentidos, es complicado porque sigue habiendo atracción por ellos. 33. 33, vamos acercando. Sí, nos acercamos ya que se van a terminar peleando, echándose la culpa.
Texto 33. Ditishtu vriditatena karma vadyena bharata upasangamya viprarsim adomukti avyavashata. Oh hijo de la familia Bharata, Diti. Tras esto, se acercó más a su esposo. Con el rostro bajo por la falta que había cometido, habló las siguientes palabras. Significado. Cuando se está avergonzado por una acción abominable, naturalmente la persona baja la cabeza. Diti volvió a sus cabales tras la abominable relación sexual con su esposo. Las relaciones sexuales de este tipo se condenan como prostitución. En otras palabras, si no se siguen adecuadamente las regulaciones, la vida sexual con la propia esposa equivale a la prostitución. Claro, porque la prostitución es tener relaciones exclusivamente para el placer, esa sustancia del placer que existe en el mundo espiritual, es un placer muy elevado que se llama Adi Rasa, es el amor, el placer supremo, sublime, que no podemos ni imaginar, pero aquí está desvirtuado en este mundo, es parte de la energía interna del Señor y por eso todos la buscan, pero en los lugares equivocados. Y sobre todo porque generalmente se busca en este mundo ese placer, pero sin Dios, sin entender que todo viene de Él. Entonces, por eso de alguna manera Dios relacionó la vida sexual con la austeridad de tener hijo, como que le dio esa conexión de austeridad para darle un significado que no solo sea para buscar esa sustancia de placer, ¿no? Que también la puso Dios para que haya interés para procrear, porque si no, todo el tema de la procreación es algo complicado, implica trabajar, etcétera, para sostener la familia. Y si no hubiera ese placer, según las escrituras, nadie quisiera enrollarse en eso. Entonces, es toda una situación así del mundo material, ¿verdad? Y como dicen las escrituras, en el servicio devocional se puede conseguir ese placer trascendental con el canto del Santo Nombre, bailando en el kirtan, etc. Digamos que ese gusto superior nos va elevando de los placeres burdos de este mundo. Pero bueno, entonces aquí el ejemplo de que yo sé que la palabra prostitución es muy fuerte, pero muchas veces Srila Prabhupada usa términos fuertes para hacernos reaccionar también de la naturaleza del mundo material. ¿Comentarios? Y recordar que siempre esas actividades lo único que nos trae es aflicción y ansiedad. Y la Exacto, abstención nos trae paz y felicidad espiritual. Y solo los que han vivido en un verdadero sufrimiento saben de lo que estoy hablando. sí. Entonces aquí ya vemos después explican las escrituras, después que hacemos un acto pecaminoso, que uno disfruta un cierto placer ilusorio de los sentidos, de la misma manera después llega el dolor, llega el sufrimiento de la misma. Con el mismo Te ímpetu. comes 10 pizzas, te disfrutas un montón, pero al día siguiente estás tirado sufriendo un montón, digamos, un ejemplo básico. Leemos uno más, Triadish. Encantado. Texto 34. Ditiru vacha name garbhan idam brahman utanam rishavo vidit rudraha patihi bhutanam yasya karavam ahams
Aham Sasam, Aham Hasam. La hermosa Diti dijo, mi querido Brahmana, ten la bondad de encargarte de que Shiva, el señor de todas las entidades vivientes, no mate mi embrión a causa de la gran ofensa que contra él he cometido. Significado. Diti era consciente de su ofensa y deseaba ansiosamente el perdón de Shiva. Shiva tiene dos nombres populares, Druda y Ashutosha. Es muy propenso a la ira, pero también se calma muy rápido. Diti sabía que, como era muy irascible, podía echar a perder el embarazo de ella, de un modo tan ilícito había logrado. Pero como también era Ashutosha, imploró a su brahmana esposo que le ayudase a calmar a Shiva, pues su esposo era un gran devoto de Shiva. En otras palabras, podría ser que Shiva estuviese enojado con Diti por haber obligado a su esposo a transgredir la ley, pero no iba a rechazar la oración de su esposo. Por lo tanto, presentó su solicitud de perdón por intermedio de su esposo. Oró a Shiva de la siguiente manera. Leemos qué dice. Ok. Qué interesante. Ujú. Qué interesante que dice, ¿no? Namo Rudaya Mahate Devayo Graham Midushe Shivaya Nastyadandaya Drityalandaya Mangyave. Permítaseme ofrecer mis reverencias al iracundo Shiva, que es al mismo tiempo el muy feroz gran semidios y aquel que cumple todos los deseos materiales, el que es completamente auspicioso e indulgente, pero su ira le puede incitar inmediatamente a castigar. Significado: Diti oró por la misericordia de Shiva con gran agudeza. Oró: el Señor puede hacerme llorar, pero si Él quiere, también puede hacer que cese mi llanto, porque Él es Ashutosha. Es tan grande que si quiere, inmediatamente puede destruir mi embarazo, pero por su misericordia también puede satisfacer mi deseo de que mi embarazo no se eche a perder. Como Él es completamente auspicioso, no le es difícil eximirme de mi castigo, aunque ahora está a punto de castigarme porque he provocado su gran ira. Aparente ser un hombre, pero es el Señor de todos los hombres. Ya, Ya. entonces Diti empieza a hacer lindas oraciones al señor Shiva exaltando sus cualidades, que puede que sea iracundo, pero también es muy compasivo. Y como eran parientes, y obviamente el señor Shiva también quería que nacieran esos dos grandes guerreros en el vientre de Diti, entonces fue todo parte de este hermoso pasatiempo de alguna manera. Entonces mañana seguimos. Uf. Mañana vienen todos convocados, porque las cosas vienen con fuego. Sí, sí, sí. Está, Muchas gracias, Madre Diva, por tan linda clase. no, a ustedes y a Shila Prabhupada. Ya. Gracias. Sí, Raghunath, ¿qué piensas? Sí, estos están muy, bueno, viene lo mejor, creo. Sí, Ya a partir de estos capítulos ya la trama alcanza su tope máximo, ¿verdad? sí. Jai Jagannath. Jai Jagannath Baladev Subhadra Ki Jai. Yay. Muchas gracias, reverencias, abrazos y Ay, ah, Haribol, Aurora, gracias, Eduardo. Nos Gracias. vemos. Haribol. Hare Haribol, Krishna. Premi. Gracias a Gracias. todos.